Imagina estar al borde de la tierra prometida después de 40 años en el desierto. El líder que condujo a todo el pueblo desde Egipto acaba de fallecer. El caos podría haberse apoderado de la situación, pero no fue así. Tras la muerte de Moisés, eventos extraordinarios se desarrollaron, transformando un momento de duelo en un período de transición divina. ¿Qué sucedió realmente en las horas y días posteriores a la partida del mayor profeta de Israel? La respuesta cambiará tu perspectiva sobre la providencia de Dios. En la cima del monte Nebo, con vista a la tierra prometida, Moisés, el siervo del Señor, exhaló su último suspiro. A los 120 años, sus ojos no habían perdido el brillo y su vigor seguía intacto. El cielo parecía más cercano aquel día, mientras el hombre que había hablado cara a cara con Dios contemplaba la tierra que fluía leche y miel, tierra que nunca llegaría a pisar. Las montañas de Moab fueron testigo silencioso de este momento. El viento silbaba entre las rocas como un lamento por la partida de tan gran líder. Abajo, en el campamento israelita, nadie lo sabía aún. La nación que Moisés había guiado durante 4 décadas desde Egipto, a través del Mar Rojo, recibiendo las tablas de la ley en el Sinaí, continuaba con su rutina, ignorando que en ese preciso instante comenzaba una nueva era. El texto bíblico lo relata con profunda sencillez. Así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme el Señor lo había dicho. Ninguna multitud para atestiguarlo, ninguna ceremonia elaborada, solo Moisés y su Creador, en un encuentro final en la cumbre de la montaña. El mismo Dios sepultó a Moisés en un valle en Moab, frente a Bet-peor, pero hasta hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Este hecho extraordinario, un funeral llevado a cabo por el propio Dios, demostraba el honor excepcional concedido a aquel hombre. Ningún ojo humano contempló ese sepelio divino, preservando el lugar de la tumba de posibles idolatrías futuras. Israel perdió no solo a un líder, sino a un intercesor, un legislador, un profeta sin igual. Como se registra en el libro de Deuteronomio, nunca más se levantó en Israel profeta alguno como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Primera consecuencia, el llamado directo de Dios a Josué. Lo primero impactante que ocurrió tras la muerte de Moisés fue el llamado directo de Dios a Josué. El texto bíblico dice claramente en Josué 1, versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. No hubo vacío de liderazgo ni período de incertidumbre. El Dios de Israel había preparado la transición de poder mucho antes de aquel momento. Josué no era un novato inexperto. Durante 40 años había aprendido al lado de Moisés, observando cómo liderar a un pueblo terco. Estuvo presente cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, cuando brotó agua de la roca, cuando el maná cayó del cielo. Fue uno de los 12 espías enviados a Canaán, y junto con Caleb, trajo un informe de fe cuando los otros 10 temblaron de miedo. En las laderas de Moab, mientras el pueblo seguía llorando a Moisés, Dios habló directamente a Josué, no a través de sueños o visiones indirectas, sino con palabras claras de comisión. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate ahora. Pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. La voz divina continuó con una promesa extraordinaria. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquello no era solo una transferencia de autoridad, sino también de la presencia divina, la garantía de que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo estaba ahora con Josué. El pueblo aún no lo sabía, pero su nuevo líder ya había recibido autoridad divina. Mientras el duelo por Moisés continuaba durante 30 días, como era costumbre, Dios ya había puesto en movimiento el siguiente capítulo de la historia de Israel. Segunda consecuencia, una inyección sobrenatural de valentía en Josué. La segunda consecuencia inmediata tras la muerte de Moisés fue la inyección sobrenatural de coraje en Josué. 3 veces en el capítulo 1 de Josué, Dios ordena: sé fuerte y valiente.
Esta repetición no era casual, sino un refuerzo divino para la misión monumental que tenía por delante. Josué enfrentaba una tarea abrumadora. No solo debía sustituir al mayor líder que Israel había conocido, sino también conquistar una tierra ocupada por naciones poderosas, con ciudades fortificadas y ejércitos experimentados. Humanamente, el desafío parecía imposible. En las tiendas de Israel, mientras la noticia de la muerte de Moisés se difundía causando llanto y lamentación, Josué experimentaba una transformación interior. La orden divina, no temas ni te desanimes, no era simplemente una sugerencia, sino un mandato acompañado de poder para cumplirlo. La promesa de Dios iba acompañada de una condición: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La obediencia a la palabra sería la clave del éxito para Josué, tal como lo fue para Moisés. El libro de la ley no debía apartarse de su boca, antes bien, debía meditar en él de día y de noche para que cuidara de hacer todo lo que en él estaba escrito. Esta instrucción divina estableció un modelo para todos los líderes que vendrían después: la meditación constante en las Escrituras como fuente de sabiduría y dirección. Mientras Moisés había llevado sobre sí el peso de todas las decisiones, a menudo agotándose, Josué recibió un modelo de liderazgo basado en la dependencia continua de la palabra de Dios. Esta sería su brújula, su manual de estrategia, su fuente de valor en las batallas venideras. Tercera consecuencia: una movilización sorprendentemente rápida. La tercera consecuencia de la muerte de Moisés fue una movilización sorprendentemente veloz. No hubo un largo periodo de transición o reorganización. En solo 3 días, el pueblo cruzaría el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Josué ordenó a los oficiales del pueblo: pasad por en medio del campamento y ordenad al pueblo: preparaos provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán, para que entréis a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da para que la poseáis. Esta urgencia demuestra cómo la muerte de Moisés, en lugar de paralizar a la nación en un prolongado luto, se convirtió en un catalizador para la acción decisiva. Durante 40 años el pueblo había vagado por el desierto debido a la desobediencia. Ahora no había más tiempo que perder. Los campamentos israelitas se transformaron en centros de actividad frenética. Las tiendas se desmontaban, se organizaban las pertenencias y se preparaban provisiones. Los padres contaban a sus hijos acerca de la tierra que finalmente verían, tierra que sus antepasados, fallecidos en el desierto, solo conocieron a través de relatos. Esta rápida movilización reveló también la autoridad natural que poseía Josué. Sin cuestionamientos ni resistencia, el pueblo obedeció sus órdenes. El texto bíblico registra: respondieron a Josué diciendo: todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. La lealtad que antes se dirigía a Moisés se transfirió de forma natural a Josué, confirmando la legitimidad de su liderazgo. Esta unidad de propósito y obediencia inmediata sería crucial para los desafíos militares que esperaban a Israel al otro lado del Jordán. Cuarta consecuencia: el cumplimiento de la promesa de las tribus que ya habían recibido su herencia. La cuarta consecuencia de la muerte de Moisés fue el cumplimiento de la promesa hecha por las tribus que ya habían recibido su herencia. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés habían solicitado a Moisés que les permitiera establecerse en la región al este del Jordán, que ya había sido conquistada. Moisés estuvo de acuerdo, pero con una condición: que sus hombres de guerra cruzaran el Jordán con sus hermanos para ayudarlos a conquistar Canaán antes de volver con sus familias. ¿Honrarían este acuerdo hecho con Moisés ahora que él había muerto? La respuesta llegó rápidamente cuando Josué les recordó ese compromiso. Acordaos de la palabra que os mandó Moisés, siervo del Señor. La reacción de ellos fue inmediata y positiva. Todo lo que nos mandes haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. De la misma manera que en todo obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. Este episodio mostró cómo el respeto a la autoridad de Moisés
se había transferido naturalmente a Josué. No hubo ningún intento de renegociar los términos ni de aprovechar el cambio de liderazgo para evadir obligaciones. La palabra dada a Moisés se mantenía válida, incluso tras su muerte. Aproximadamente 40.000 hombres de guerra de estas tribus se prepararon para dejar a sus familias recién establecidas y arriesgar sus vidas por las otras tribus. Este acto de solidaridad tribal fortaleció la unidad nacional en un momento crítico de transición. La lealtad de estas tribus orientales estableció un precedente poderoso. Los acuerdos hechos bajo el liderazgo de Moisés no serían descartados, sino honrados bajo Josué. Ello proporcionó estabilidad y continuidad en medio del cambio, fundamentales para el éxito de la conquista que estaba por venir. Quinta consecuencia: una nueva estrategia de reconocimiento. La quinta consecuencia tras la muerte de Moisés fue una nueva forma de reconocimiento. Josué envió en secreto a 2 espías para observar la tierra, especialmente Jericó. Esta decisión evidenciaba al mismo tiempo continuidad y cambio en el liderazgo. Por un lado, Josué siguió el precedente establecido por Moisés, quien había enviado a 12 espías, entre ellos el propio Josué, para explorar Canaán. Por otro lado, demostró el aprendizaje derivado de aquella experiencia anterior, donde 10 de los 12 espías trajeron un informe negativo que desencadenó una rebelión nacional. Esta vez, solo 2 hombres fueron enviados, operando en secreto y con instrucciones específicas. El texto dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim a 2 hombres secretamente como espías, diciéndoles: «Id, reconoced la tierra y a Jericó». Esta misión focalizada revelaba una estrategia militar refinada. Los espías cruzaron el Jordán y encontraron refugio en la casa de Rahab, una prostituta. Cuando el rey de Jericó descubrió su presencia y envió soldados a capturarlos, Rahab los escondió en la terraza, bajo manojos de lino, asumiendo un gran riesgo personal. Su declaración a los espías reveló el impacto psicológico que los milagros en Egipto y en el Mar Rojo seguían ejerciendo, incluso después de 40 años. Sé muy bien que el Señor os ha dado esta tierra, y que el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra desfallecen a causa de vosotros. La confesión de Rahab: el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, mostró cómo la fama de las obras de Dios bajo el liderazgo de Moisés aún provocaba temor, incluso después de su muerte. Los espías regresaron con un informe alentador: ciertamente el Señor ha entregado toda esta tierra en nuestras manos, y todos sus habitantes desfallecen a causa de nosotros. Este relato contrastaba drásticamente con el de los espías anteriores que habían dicho: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Sexta consecuencia: la preparación para un nuevo milagro que divide las aguas. La sexta consecuencia tras la muerte de Moisés fue la preparación para un nuevo milagro de separación de aguas, literalmente. Así como Dios había separado las aguas del Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés, ahora preparaba la separación de las aguas del Jordán bajo Josué. Los oficiales recorrieron el campamento instruyendo al pueblo: cuando veáis el arca de la alianza del Señor vuestro Dios, y que los sacerdotes levitas la llevan, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Este sería el primer gran testimonio público de que el mismo Dios que obró por medio de Moisés, ahora obraba a través de Josué. El Señor dijo a Josué: «Hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, estaré contigo». La centralidad del Arca de la Alianza en este milagro contrastaba con el método usado en el Mar Rojo, donde Moisés había extendido su vara. Aquí, los sacerdotes que llevaban el arca debían entrar primero en las aguas, demostrando una fe práctica. Josué anunció al pueblo: «En esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros. Ciertamente arrojará de delante de vosotros a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos». El milagro no sería solo una muestra de poder, sino también una señal de que Dios estaba con Israel
y les daría la victoria sobre esos 7 pueblos que ocupaban la tierra. El cruce del Jordán representaría simbólicamente la transición de la era de Moisés a la era de Josué, del desierto a la tierra prometida. Las instrucciones fueron precisas. El pueblo debía mantener una distancia de cerca de 2000 codos, aproximadamente 900 metros del arca, tanto por reverencia como para que todos pudieran presenciar el milagro claramente. Aunque el Jordán fuera mucho más pequeño que el Mar Rojo, su crecida durante la época de la cosecha lo hacía especialmente peligroso. La elección divina de ese momento específico para el cruce magnificaba aún más el milagro, demostrando que el mismo poder que acompañó a Moisés ahora estaba con Josué. Séptima consecuencia: un llamado a la santificación. La séptima consecuencia inmediata tras la muerte de Moisés fue un llamado a la santificación. Josué dijo al pueblo: «Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de vosotros». Este llamado evocaba la preparación que Moisés había exigido al pueblo antes de la manifestación divina en el monte Sinaí. La santificación incluía rituales de purificación, como lavar la ropa y abstenerse de relaciones sexuales, para prepararse a encontrarse con lo divino. El paralelismo era evidente. Así como Dios se había manifestado poderosamente a través de Moisés, ahora se manifestaría a través de Josué. El cruce del Jordán no sería solo una maniobra militar, sino un evento espiritual que requería la preparación adecuada. Esta continuidad en los requisitos espirituales demostraba que, aunque el líder humano había cambiado, el Dios de Israel seguía siendo el mismo, santo y exigente de santidad. El cambio de liderazgo no implicaba un cambio en los estándares divinos. En medio de la intensa actividad de prepararse para el cruce, este llamado a la santificación recordaba al pueblo que el éxito militar dependía fundamentalmente de la relación espiritual con Dios. No era solo la estrategia de Josué lo que les daría la victoria, sino la presencia del Señor entre ellos. El día siguiente no sería un día más de marcha, sino un momento sagrado en la historia de Israel, comparable al cruce del Mar Rojo. Aquella generación que no había presenciado los grandes milagros en Egipto estaba a punto de vivir su propio mar dividido. Josué, de forma específica y deliberada, siguió el patrón establecido por Moisés, posicionándose no como un innovador, sino como un continuador fiel. Esto brindaba seguridad psicológica a un pueblo acostumbrado al estilo de liderazgo de Moisés durante 4 décadas. Entre los primeros actos de Josué, tras el cruce milagroso del Jordán, estuvo la construcción de un monumento conmemorativo. 12 hombres, uno de cada tribu, fueron instruidos para que cada uno tomara una piedra del lecho del Jordán, donde los pies de los sacerdotes se habían mantenido firmes. Estas 12 piedras fueron colocadas en Gilgal como un monumento permanente. Josué explicó el propósito: «Para que esto sea una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos en el futuro pregunten, ¿qué significan estas piedras? Entonces les diréis que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza del Señor». Este acto deliberado de preservar la memoria mostraba la comprensión de Josué sobre la importancia de transmitir los hechos poderosos de Dios a las generaciones futuras. Moisés había enfatizado repetidamente la necesidad de enseñar a los hijos, y Josué continuó con esa tradición. Las piedras servirían como punto de partida para conversaciones intergeneracionales acerca de la fidelidad de Dios. Cuando los niños preguntasen por las piedras, los padres relatarían cómo Dios secó las aguas del Jordán, tal como hizo en el Mar Rojo. Además de las 12 piedras levantadas en Gilgal, Josué colocó otras 12 en medio del cauce del Jordán, donde los pies de los sacerdotes se habían apoyado. Este segundo monumento, invisible cuando el río volvió a fluir, simbolizaba la profundidad de la intervención divina. La construcción de estos monumentos demostraba que Josué, al igual que Moisés, entendía que la fe necesitaba nutrirse con recordatorios tangibles de las obras de Dios. Los hechos milagrosos debían incorporarse a la identidad nacional mediante símbolos y narraciones. El impacto del cruce milagroso del Jordán
se extendió mucho más allá de Israel. El texto bíblico registra: cuando todos los reyes de los amorreos que habitaban al occidente del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, su corazón desfalleció, y no quedó más ánimo en ellos a causa de los hijos de Israel. Así como el corazón del faraón y de los egipcios había desfallecido tras las plagas y la apertura del Mar Rojo, ahora los habitantes de Canaán experimentaban un terror semejante. La noticia del milagro se difundió rápidamente, precediendo el avance militar de Israel. Ese temor sobrenatural cumplía la promesa que Dios había hecho a Moisés décadas antes, que sembraría el terror delante de Israel. El mismo Dios que había peleado por Israel en Egipto, ahora luchaba por ellos en Canaán, ya no mediante Moisés, sino mediante Josué. Las murallas de Jericó, consideradas inexpugnables, de pronto parecían insuficientes ante un Dios capaz de secar ríos. Los sistemas de defensa militares, en los cuales los cananeos confiaban, perdieron su fuerza psicológica. Rahab había confirmado ese miedo generalizado cuando dijo a los espías: «Oímos cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, y al saberlo nuestro corazón desfalleció, y en ninguno quedó aliento alguno por causa de vuestra presencia». El milagro del Jordán reforzó esa percepción, demostrando que el poder que acompañó a Moisés seguía activo con Josué. En términos estratégicos, significaba que Israel pelearía contra enemigos ya desmoralizados, una ventaja invaluable. Uno de los sucesos más sorprendentes tras el cruce del Jordán fue la orden divina de circuncidar a todos los hombres de Israel. Durante la peregrinación en el desierto, la práctica de la circuncisión había sido descuidada, dejando a toda una generación de varones nacidos en el desierto sin circuncidar. El Señor dijo a Josué: «Hazte cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez». Esta orden parecía imprudente desde el punto de vista militar. Someter a todo el ejército a una cirugía que los incapacitaría temporalmente, precisamente cuando estaban rodeados de enemigos. Sin embargo, la obediencia a este mandamiento demostró la prioridad de Josué. Cumplir los requisitos de la alianza divina era más importante que las consideraciones estratégicas. La circuncisión era la señal física de la alianza entre Dios e Israel, instituida con Abraham. Mientras los hombres se recuperaban, vulnerables a un posible ataque, el texto bíblico registra simplemente: «Se quedaron en el campamento hasta que sanaron». La aparente imprudencia militar era en realidad una muestra de confianza radical en la protección de Dios. El Señor dijo a Josué: «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto». Esta declaración indicaba que la circuncisión marcaba la eliminación definitiva de la identidad de esclavos de Egipto. Por eso, aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa hacer rodar o remover. Este episodio reveló una diferencia fundamental entre el liderazgo de Moisés y el de Josué. Moisés lideró a un pueblo que salía de la esclavitud. Josué lideró a un pueblo que entraba en su herencia. La circuncisión masiva simbolizaba esa transición de la identidad de esclavos fugitivos a herederos legítimos. Por primera vez desde el monte Sinaí, Israel celebró la Pascua en la tierra prometida. El texto relata: «Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en el día 14 del mes, al atardecer, en las llanuras de Jericó». Ese momento cerró un ciclo completo. La primera Pascua se celebró la noche anterior a la liberación de Egipto, con la sangre del cordero en los postes de las puertas. Ahora, 4 décadas después, sus hijos celebraban la Pascua a las puertas de la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Moisés, la Pascua fue instituida como un memorial de la liberación. Bajo Josué, se convirtió también en una celebración de la herencia que estaban a punto de conquistar. El significado se amplió, aunque el ritual siguió siendo el mismo. Al día siguiente de la Pascua, comenzaron a comer del fruto de la tierra. Comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas.
Este simple acto de consumir alimentos cultivados en Canaán representaba un cambio profundo, de la dependencia del maná a la agricultura. El texto registra entonces uno de los momentos más significativos de la transición. Al día siguiente, después de haber comido del producto de la tierra, cesó el maná, y no hubo más maná para los hijos de Israel, sino que aquel año comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Durante 40 años, el maná había caído cada mañana como provisión sobrenatural. Ahora, sin previo aviso, dejó simplemente de caer. El fin del maná simbolizaba el cierre de una era, la era del desierto, la era de Moisés. Este paso de un alimento milagroso a la agricultura no significaba menor dependencia de Dios, sino una forma distinta de depender de Él. En vez de recoger el maná cada mañana, ahora dependerían de Dios para la lluvia estacional y la fertilidad de la tierra. Mientras Josué se acercaba a Jericó, tal vez contemplando posibles estrategias de ataque, ocurrió un encuentro sobrenatural. El texto relata: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre en pie delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó y preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue asombrosa: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército del Señor. Este encuentro guarda paralelismo con la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente, un momento decisivo en que el líder humano se enfrenta directamente a lo divino. Así como a Moisés se le ordenó quitarse las sandalias porque pisaba tierra santa, Josué recibió la misma indicación: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. La aparición de este príncipe del ejército del Señor comunicaba con claridad que aunque Josué era el líder visible de Israel, la verdadera dirección seguía estando en manos divinas. Josué no conquistaría Canaán por su propia fuerza o estrategia, sino como instrumento en la mano de Dios. El hombre con la espada desenvainada simbolizaba que la batalla espiritual precedía y determinaba la batalla física. La conquista de Canaán no sería simplemente una campaña militar, sino un conflicto espiritual contra los poderes que dominaban esos reinos. Este encuentro preparó a Josué para la inusual estrategia que recibiría para la conquista de Jericó. No tácticas militares convencionales, sino una procesión ritual alrededor de la ciudad durante 7 días, culminando con el sonido de trompetas y un gran grito. La sumisión inmediata de Josué, al postrarse y preguntar: ¿qué dice mi señor a su siervo?, demostró que había heredado la humildad de Moisés, reconociendo su posición subordinada en la jerarquía divina. La primera batalla, bajo el liderazgo de Josué, establecería el tono para toda la conquista. Jericó, con sus gruesos muros y fortificaciones imponentes, representaba el primer gran obstáculo militar en el camino de Israel. La estrategia divina para esa batalla contradecía todas las convenciones militares. Rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vuelta alrededor de la ciudad una vez. Así haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. El día 7º daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. En lugar de máquinas de asedio, escaleras o arietes, Israel utilizaría una procesión ritual como arma. Este método no solo demostraba la superioridad del poder divino sobre las defensas humanas, sino que también establecía un precedente. Las batallas de Israel serían primero espirituales, luego físicas. Josué transmitió estas instrucciones poco comunes sin vacilar. No hubo cuestionamientos sobre la efectividad o la lógica de la estrategia, evidenciando su total confianza en el Dios que lo había comisionado. Durante 6 días, el ejército israelita marchó en silencio alrededor de Jericó, una vez por día, llevando el arca de la alianza y con los sacerdotes tocando las trompetas. Los defensores de la ciudad probablemente iban de la confusión al escarnio ante una táctica militar aparentemente inútil. En el día 7º, Israel rodeó la ciudad 7 veces. En la 7ª vuelta, al son de las trompetas, todo el pueblo gritó,
y los muros de Jericó se derrumbaron, no de forma parcial, no abriendo solo una brecha, sino completamente, permitiendo que los israelitas subieran a la ciudad, cada uno por el lugar que tenía delante. La caída de Jericó no fue una victoria de estrategia militar humana, sino una demostración del poder divino. Este patrón, enfrentar obstáculos aparentemente insuperables con métodos no convencionales basados en la obediencia a Dios, caracterizaría todo el liderazgo de Josué. Otro de los episodios más intrigantes tras la muerte de Moisés fue el engaño de los gabaonitas. Atemorizados después de la caída de Jericó y de Jai, los habitantes de Gabaón recurrieron a la astucia para salvar sus vidas. Vistiendo ropas desgastadas, cargando panes resecos y odres de vino viejos, fingieron venir de una tierra muy lejana, fuera de los límites de la conquista ordenada por Dios. Se presentaron ante Josué diciendo: «Venimos de una tierra muy distante, por causa del nombre del Señor tu Dios, pues hemos oído de su fama y de todo lo que hizo en Egipto». Josué y los jefes de Israel examinaron sus provisiones aparentemente antiguas y sin consultar al Señor hicieron un pacto de paz con ellos. El texto señala específicamente: los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. 3 días después se descubrió la verdad. Los gabaonitas eran vecinos cercanos, habitantes de la misma tierra que Israel debía conquistar. La congregación de Israel murmuró contra los príncipes, pero la alianza no podía romperse. Les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, por lo tanto no podemos tocarlos. Este episodio reveló una diferencia crucial entre Moisés y Josué. Moisés consultaba constantemente al Señor antes de tomar decisiones relevantes. Josué, aunque piadoso, en esta ocasión confió en su propia capacidad de juicio, generando consecuencias duraderas. La solución fue convertir a los gabaonitas en cortadores de leña y sacadores de agua para la congregación y para el altar del Señor, como siervos perpetuos. De ese modo el pacto se mantuvo, pero los gabaonitas quedaron incorporados a la estructura social israelita en una posición subordinada. Este incidente estableció un precedente importante. Los juramentos hechos en nombre del Señor eran inviolables, incluso si se obtenían mediante engaño. La santidad del nombre de Dios estaba por encima de cualquier otra consideración. La siguiente consecuencia tras la muerte de Moisés fue la formación de una coalición militar contra Israel. Alarmados por la alianza entre Israel y Gabaón, 5 reyes amorreos, de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquís y Eglón, unieron fuerzas para atacar Gabaón. Los gabaonitas enviaron mensajeros a Josué: «No retires tus manos de tus siervos, sube pronto a ayudarnos y sálvanos, pues todos los reyes amorreos que habitan en la región montañosa se han unido contra nosotros». Esta situación pondría a prueba no solo la capacidad militar de Israel, sino también la integridad de Josué. Los gabaonitas los habían engañado, pero ahora apelaban al pacto recién establecido. Josué habría podido ignorar su petición, pero eligió honrar el compromiso. El Señor animó a Josué: «No les temas, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos podrá hacerte frente». Esta garantía divina reforzó la decisión de defender a los gabaonitas, convirtiendo una situación problemática en una oportunidad para una victoria decisiva. Josué lideró a su ejército en una marcha nocturna forzada, sorprendiendo a la coalición amorrea. El texto relata: «El Señor los llenó de confusión delante de Israel y los derrotó con una gran matanza en Gabaón, persiguiéndolos por el camino que sube a Bet-Horón y hiriéndolos hasta Azeca y Maquedá». Durante esta batalla ocurrió uno de los eventos más extraordinarios de la conquista. Entonces Josué habló al Señor, el día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus enemigos. El texto afirma: «No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor atendiera la voz de un hombre.
porque el Señor peleaba por Israel. Este milagro cósmico demostró que la autoridad concedida a Josué se extendía incluso sobre los cuerpos celestes, reforzando su condición de sucesor legítimo de Moisés. La siguiente consecuencia, tras la muerte de Moisés, fue una serie incomparable de victorias militares. El libro de Josué registra: Josué tomó de una sola vez toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las llanuras, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. A diferencia de los 40 años de peregrinación en el desierto bajo Moisés, Josué conquistó la tierra en aproximadamente 7 años. El texto señala: Josué hizo guerra durante mucho tiempo contra todos aquellos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los heveos, habitantes de Gabaón. Todas las demás fueron tomadas en batalla. Esta eficacia militar no provenía únicamente de la estrategia humana, sino de la intervención divina, porque del Señor procedía el endurecimiento de su corazón para salir a la guerra contra Israel, a fin de ser destruidos sin misericordia y ser aniquilados, como el Señor había ordenado a Moisés. La conquista bajo Josué cumplió las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob siglos antes y reiteradas a Moisés. El texto afirma: tomó pues Josué toda aquella tierra, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio en herencia a los hijos de Israel, según sus divisiones, conforme a sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Esta distribución metódica de la tierra entre las tribus contrastaba con la generación anterior, que había rehusado entrar por temor. Ahora cada tribu recibía su porción específica, realizando el plan divino para Israel como nación establecida en su propio territorio. Una de las tareas más relevantes de Josué, después de la conquista, fue la repartición de la tierra entre las tribus. En Silo, donde se estableció el tabernáculo de reunión, Josué organizó un sistema para mapear y dividir las regiones aún no asignadas. Enviad de cada tribu a 3 hombres, para que yo los envíe a recorrer la tierra y describirla conforme a sus heredades, y luego que vuelvan a mí. Estos hombres mapearon la tierra en 7 partes, registrando ciudades y territorios en un libro. Después, Josué echó suertes para la división de la tierra, combinando la administración práctica con la dirección divina. Este proceso meticuloso garantizó que cada tribu recibiera su parte adecuada, evitando futuros conflictos territoriales. La repartición de la tierra representó la transición final de un pueblo nómada del desierto a una nación establecida con fronteras definidas. Bajo Moisés, Israel había sido una comunidad móvil centrada en el tabernáculo. Bajo Josué, se convirtió en una confederación de tribus con territorios específicos, todavía unidas por la misma adoración. Esta transformación social profunda exigió no solo habilidad militar para conquistar la tierra, sino también capacidad administrativa para organizarla y distribuirla equitativamente. Josué demostró ambas cualidades, completando la transición que Moisés había iniciado. Otra de las últimas acciones de Josué fue establecer las ciudades de refugio, dando cumplimiento a las instrucciones que Moisés había recibido de Dios. Esas 6 ciudades, Kedes, Siquem, Kiriat Arba, Bezer, Ramot y Golán, ofrecían protección a quien matara a alguien accidentalmente. Para que se refugie allí el homicida que mate a alguien por error, sin intención, y para que os sean por refugio del vengador de la sangre. Estas ciudades incorporaban principios de justicia y misericordia en el sistema legal de Israel, diferenciando entre homicidio intencional y accidental. El establecimiento de estas ciudades demostró la continuidad entre la legislación de Moisés y su implementación por parte de Josué. No hubo revisión ni reinterpretación de las leyes, sino su aplicación fiel en la nueva realidad territorial. Las ciudades de refugio simbolizaban también la transición de una justicia tribal inmediata a un sistema más formal. En el desierto, bajo Moisés, la cercanía física facilitaba la resolución de disputas. En la tierra establecida, con la población más dispersa,
se requerían instituciones permanentes. Josué se aseguró de que estas ciudades estuvieran ubicadas estratégicamente, 3 a cada lado del Jordán, para que el acceso fuera razonablemente rápido desde cualquier parte del territorio israelita. Esta distribución cuidadosa garantizaba la protección legal para todos. Además de las ciudades de refugio, Josué asignó 48 ciudades a los levitas, quienes no recibieron territorio propio. En torno a estas ciudades habrá suburbios de 1000 codos a partir de los muros de la ciudad. Esta organización aseguró que los levitas, responsables de la enseñanza de la ley y del servicio religioso, estuvieran distribuidos entre todas las tribus. En lugar de concentrarlos en una sola región, este plan garantizaba que cada parte de Israel tuviera acceso a la instrucción religiosa. Los levitas recibieron sus ciudades de cada tribu conforme a su herencia, de modo que las tribus con territorios mayores cedían más ciudades. Este principio de proporcionalidad evidenció la sabiduría administrativa de Josué, equilibrando la equidad con la practicidad. La dispersión de los levitas entre las tribus también sirvió como un factor de unificación. Como ministros de la fe común, ayudaban a mantener la cohesión religiosa en una nación que ahora se encontraba geográficamente dispersa en territorios tribales. Moisés había establecido los principios teóricos para esta organización. Josué los puso en práctica, ajustándolos a la nueva realidad territorial sin comprometer su espíritu original. Un incidente significativo ocurrió cuando las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tras cumplir su obligación militar, regresaron a sus tierras al este del Jordán. Al llegar a la región del Jordán, construyeron un altar de gran tamaño. Cuando las demás tribus lo supieron, interpretaron ese acto como una rebelión religiosa, la posible formación de un centro de adoración rival. Se reunieron en Silo para subir en armas contra sus hermanos, sospechando de apostasía. Antes de atacar, enviaron una delegación liderada por Finees, hijo del sacerdote Eleazar, para confrontar a las tribus orientales. Finees declaró: «¿Qué transgresión es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar para rebelaros hoy contra el Señor?» La respuesta de las tribus transjordanas reveló su verdadera intención. El Dios de dioses, el Señor, Él lo sabe, e Israel también lo sabrá. Si has sido en rebeldía o en transgresión contra el Señor, no nos conserves hoy la vida. Si construimos un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer sobre él holocausto y ofrenda de cereal, o para presentar ofrendas de paz, el Señor mismo nos lo demande. Explicaron que construyeron el altar no para sacrificios, sino como testimonio para las generaciones futuras, un monumento visible de que, a pesar de estar separados por el Jordán, compartían la misma fe y el mismo derecho de adorar en el tabernáculo en Silo. Este incidente demostró cómo la transición a una nación territorialmente dispersa creaba nuevos desafíos para la unidad religiosa. Lo que parecía apostasía era, en realidad, un intento de preservar la conexión religiosa entre tribus separadas geográficamente. La resolución pacífica de este malentendido, que pudo haber sido catastrófico, reveló la madurez del liderazgo después de Moisés. En lugar de una acción apresurada, hubo diálogo, explicación y comprensión mutua. Al igual que Moisés concluyó su ministerio con discursos poderosos registrados en Deuteronomio, Josué, ya viejo entrado en días, reunió a todo Israel para sus palabras finales. Su discurso evocaba temas familiares de las instrucciones de Moisés. Os he repartido por herencia, conforme a vuestras tribus, estas naciones que quedan desde el Jordán, así como todas las que he destruido, hasta el mar grande hacia el occidente. Y el Señor, vuestro Dios, las arrojará de delante de vosotros y las expulsará, y vosotros poseeréis su tierra como el Señor, vuestro Dios, os lo prometió. Josué resaltó la necesidad de la obediencia continua. Esforzaos, pues, en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Advirtió contra mezclarse con los pueblos restantes
y adorar a sus dioses. No os mezcluéis con estas naciones que aún permanecen entre vosotros, ni recordéis los nombres de sus dioses, ni juréis por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Recordó la fidelidad divina. Ninguna de las buenas palabras que el Señor, vuestro Dios, os habló ha fallado. Todas se han cumplido. Ninguna de ellas ha fallado. Y alertó sobre las consecuencias de la desobediencia. Si quebrantáis el pacto del Señor, vuestro Dios, que Él os ordenó, y vais y servís a dioses ajenos y os inclináis ante ellos, se encenderá la ira del Señor contra vosotros, y pronto pereceréis de esta buena tierra que Él os ha dado. Este discurso, como los de Moisés, combinaba memoria histórica, exhortación presente y advertencia profética. La continuidad temática entre las palabras finales de ambos líderes reflejaba la coherencia del mensaje divino a través de diferentes instrumentos humanos. En su último acto formal de liderazgo, Josué convocó a todas las tribus en Siquem para una renovación solemne de la alianza. Ese lugar, simbólicamente significativo, donde Abraham recibió su primera promesa en Canaán y donde Jacob enterró sus dioses extranjeros. Fue el escenario donde Josué guió a Israel a un nuevo compromiso con Dios. Comenzó contando la historia de la elección divina, desde el llamado de Abraham hasta la conquista de Canaán. Así dice el Señor, Dios de Israel: antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaban al otro lado del Éufrates y servían a otros dioses. Este repaso histórico subrayaba que Israel no poseía la tierra por mérito propio, sino por la gracia divina. Os di una tierra por la cual no trabajasteis y ciudades que no edificasteis y en las cuales vivís, y coméis de viñas y olivares que no plantasteis. Entonces Josué presentó el desafío decisivo: ahora pues temed al Señor, y servidle con integridad y en verdad. Desechad a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién serviréis. Su propio compromiso fue inequívoco: yo y mi casa serviremos al Señor. Esta afirmación personal, citada a lo largo de los siglos, estableció el estándar de fidelidad familiar en medio de una sociedad potencialmente idólatra. El pueblo respondió al unísono: nunca nos suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Josué advirtió sobre la seriedad de aquel compromiso. No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso, que no perdonará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Pero el pueblo insistió: no, sino que serviremos al Señor. Formalizando esta renovación de la alianza, Josué hizo pacto con el pueblo aquel día y les dio estatutos y ordenanzas en Siquem. Y Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Esa piedra, al igual que las erigidas tras el cruce del Jordán, serviría como testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado, y será por testigo contra vosotros, para que no neguéis a vuestro Dios. La muerte de Josué, al igual que la de Moisés, marcó el fin de una era. El texto dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, con 110 años de edad. Fue sepultado en Timnat-Será, en la región montañosa de Efraín. A diferencia de la muerte de Moisés, no hubo designación divina de un sucesor específico. Israel entraría así en el período de los jueces, caracterizado por el ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. La ausencia de un líder nacional unificador revelaría la verdadera condición espiritual del pueblo. El texto ofrece un epitafio significativo para la era de Josué. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocían toda la obra que el Señor había hecho a favor de Israel. Esta observación encierra simultáneamente elogio y una advertencia sutil. La fidelidad duró mientras vivieron quienes habían presenciado personalmente las obras poderosas de Dios.
Implícitamente, sugiere que las generaciones siguientes, sin esa experiencia directa, estarían en riesgo de olvido y apostasía. Como último acto simbólico de clausura, los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquem. Este sepelio, cumpliendo la petición hecha por José siglos antes, conectaba el inicio de la historia de Israel en Egipto, con su culminación en la tierra prometida. El ciclo iniciado con la esclavitud en Egipto se cerraba ahora con el establecimiento en la tierra prometida a Abraham. José, quien había dicho: «Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra», que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora descansaba en esa misma tierra, testigo silencioso de la fidelidad divina a lo largo de las generaciones. La muerte de Moisés no sumió a Israel en el caos ni en el retroceso, sino que supuso una transición orquestada por Dios. Las 7 consecuencias inmediatas, el llamado a Josué, la valentía renovada, la movilización rápida, el compromiso de las tribus orientales, el envío de los espías, el cruce milagroso y la santificación del pueblo, demostraron la continuidad del propósito divino a través de distintos liderazgos humanos. El éxito de Josué no surgió de imitar a Moisés, sino de seguir al mismo Dios. Moisés fue el libertador que sacó al pueblo de Egipto. Josué fue el conquistador que lo llevó dentro de la tierra prometida. Funciones distintas, pero complementarias, dentro del gran plan divino. La transición de la era nómada en el desierto al establecimiento territorial en Canaán marcó una transformación profunda en la identidad israelita. El maná cesó, se reanudó la circuncisión y la Pascua se celebró en la tierra prometida. Símbolos y prácticas antiguas adquirieron nuevos significados en el nuevo contexto. Por encima de todo, la historia de la transición de Moisés a Josué revela la naturaleza del Dios de Israel. No depende de un único líder humano, sino que obra a través de sucesivas generaciones para cumplir sus promesas. Tal como declaró Josué en su discurso final: «Ninguna de las buenas palabras que el Señor, vuestro Dios, os ha hablado ha fallado. Todas se han cumplido. Ninguna de ellas ha fallado». Esta lección de fidelidad divina en medio de las transiciones humanas sigue siendo relevante para todas las generaciones que enfrentan cambios de liderazgo, sea en naciones, comunidades o familias. La muerte de un gran líder puede cerrar un capítulo, pero el Dios que actúa a lo largo de la historia humana continúa escribiendo su narrativa mayor de redención.